Al profesor, le vamos a presentar nuestro trabajo. Esta vez hablaremos del caso de Navidad Rico con mi compañero Sergio Andrades, Andrés Jara y Jorge Reyes, Scarlett Brown. El caso Navidad Rico ocurrió en el año 2016 en Chile, constituye uno de los hechos más emblemáticos de violencia de género en el país. La brutal agresión sufrida por Navidad Rico en manos de su expareja, Mauricio Ortega, desencadenó un profundo debate jurídico, ético, social en torno a la violencia contra las mujeres, el rol del sistema judicial y las garantías de los derechos fundamentales. En este informe analizaremos el caso identificando sus componentes argumentativos y reflexionaremos sobre sus implicancias jurídicas y ético-sociales. El 14 de mayo del año 2016, Navidad Rico fue víctima de una agresión extrema perpetrada por Mauricio Ortega, quien la golpeó violentamente y le causó la pérdida de sus ojos. Este hecho fue investigado y posteriormente juzgado por los tribunales chilenos, calificándolo como femicidio frustrado y lesiones graves y gravísimas. La sentencia del Tribunal Oral en lo penal de Coyhaique condenó a Ortega, aunque posteriormente la Corte Suprema revisó la calificación jurídica, manteniendo la pena por lesiones gravísimas, pero rebajando la figura de femicidio frustrado a lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Este fallo generó un amplio debate público sobre la interpretación judicial de los delitos de violencia de género, la proporcionalidad de las penas y la sensibilidad del sistema judicial frente a las víctimas. La tesis central es que el sistema judicial no aplicó con la debida perspectiva de género la calificación del delito cometido contra Navidad Rico, lo que evidenció una debilidad estructural en la protección jurídica de las mujeres víctimas de violencia. Tenemos evidencias y comprobadas. Mauricio Ortega agredió a Navidad Rico en reiteradas ocasiones de forma intencional y con extrema violencia, causándole mutilaciones irreversibles. Testimonios médicos y forenses acreditan la intención de causar daño vital. Declaraciones de testigos y antecedentes de violencia previa también existen. La sentencia inicial calificó el delito como femicidio frustrado, pero la Corte Suprema modificó la figura a lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, reduciendo la sanción penal. Estas evidencias sostienen la crítica pública de que la resolución final minimizó el componente de género y la intencionalidad homicida. Jorge ahora les va a hablar sobre las garantías. Bueno, las garantías, el principio de igualdad ante la ley, es decir, en el artículo 19, número 2 de la Constitución, obliga al Estado a proteger con igualdad y rigor a todas las personas sin discriminación. La ley 21.212, también conocida como Ley Gabriela, es una ley chilena promulgada el 2 de marzo del año 2020, que modifica el Código Penal de Chile, el Código Procesal Penal de Chile y la Ley 18.216 con el fin de ampliar la tipificación del delito de femicidio, incluyendo la figura de violación con femicidio. La Ley Gabriela, la 21.212 del año 2020, amplió la definición de femicidio en el Código chileno antes de la ley. Solo se consideraba el femicidio asesinato de una mujer por parte de su cónyuge o conviviente. Es femicidio el asesinato de una mujer por razones de género, aunque el agresor no tenga vínculo conyugal o de convivencia con la víctima. Estas pueden ser por odio o desprecio hacia la condición de mujer. Otra de ellas puede ser por dominio, control o humillación sobre la mujer, por negarse la mujer a mantener o renovar una relación, por violencia sexual o física basada en la desigualdad de poder. También se incorporó la figura de violación con femicidio.
ahora que respaldo, la aplicación del caso Navila Rifo bajo la ley Gabriela, la agresión de Ortega constituye un ataque por razones de género. Él buscó castigar, controlar y someter a Navila por su condición de mujer. El móvil de la violencia no fue un simple conflicto personal, sino que una manifestación de dominación y poder masculino, rasgo típico del femicidio. Jurídicamente, la ley reconoce ahora el contexto de desigualdad en que ocurre este tipo de violencia y no exige un vínculo marital con convivencia para configurar el delito, como se hacía anteriormente. Por lo tanto, el delito había sido calificado como femicidio frustrado, agravado por razones de género, con penas que podrían llegar a presidio perpetuo. Éticamente, la ley Gabriela reconoce la dignidad para las mujeres. El caso de Navila, visibilizó la necesidad de que la justicia no relativice la violencia machista como conflictos de pareja, sino como violaciones graves a los derechos humanos. Bueno, socialmente, la ley surge como una respuesta a la indignación colectiva que en casos como el de Navila Rifa provocaron. La sociedad exigió que se reconociera el trasfondo de género y no solo el daño físico. El Estado chileno, al haber ratificado la Convención de Belém do Pará, tiene la obligación internacional de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención de Belém do Pará fue ratificada por Chile mediante el Decreto Supremo número 1640 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fecha 23 de septiembre de 1998. La jurisprudencia internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece la necesidad de aplicar una perspectiva de género en caso de violencia hacia la mujer. Estas normas y principios refuerzan la obligación del Estado de garantizar la justicia con enfoque de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Su función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue hecha en el Pacto de San José, Costa Rica, y otros tratados regionales de derechos humanos que protegen específicamente a las mujeres contra la violencia. En ella se establece que los Estados tienen 3 deberes fundamentales frente a esta problemática. Uno de ellos es prevenir la violencia. ¿De qué forma? Educando políticas públicas y las instituciones en función. La segunda forma es investigar y sancionar la violencia. La tercera es reparar el daño cometido. Hay otras leyes, como la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, la Ley 21.485 sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. A continuación, mi compañero Andrés continúa. Yo hablaré acerca de las refutaciones y podría argumentarse que la Corte Suprema actuó en respecto al principio de legalidad penal, evitando justamente aplicar una figura sin base suficiente en la ley. No obstante, desde el punto de vista ético y social, esta interpretación fue percibida como una forma de impunidad estructural por la población, y esto hace que se le dé un enfoque ético, y esto quiere decir que desde una perspectiva jurídica el caso evidencia la tensión entre legalidad formal y justicia. Si bien el tribunal aplicó la ley vigente, se observa una falla de sensibilidad en la interpretación de los elementos subjetivos del delito, en especial la intencionalidad homicida. Asimismo, se cuestiona el alcance de la autonomía judicial frente a los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos y género. En cuanto al enfoque social y ético, tenemos que decir que en el plano ético el caso expone la violencia contra las mujeres y la necesidad de un cambio cultural en la administración de justicia. Y en la parte social, la reacción pública evidenció un avance en la conciencia ciudadana respecto de los derechos de las mujeres y a la exigencia de la justicia con enfoque de género. El caso de Navila Rifo se transformó en un símbolo de lucha contra la violencia machista y visibilizó la necesidad de educación judicial, empatía institucional y políticas públicas integrales de prevención y también de reparación. Ahora, en nuestra meta cognitiva, los logros que tuvimos de este trabajo que hicimos
Bueno, uno que el tiempo de nosotros fue escaso, pero sí pudimos repasar como grupo nuestra exposición. También reforzamos esta necesidad con reuniones que tuvimos acá en la universidad. Y en cuanto a las dificultades, fueron justamente las laborales, familiares que muchos tenemos, pero logramos reunirnos y fue importante justamente para realizar esta presentación. Tuvimos algunas distracciones, pero lo logramos y creo que el trabajo fue de una manera íntegra, donde todos pudimos aprender justamente de este caso que fue bastante importante, tanto para nosotros como alumnos aprenderlo, que estamos estudiando Derecho, como también a nivel nacional. Bueno, pasamos a mi parte ahora, lo que respecta al caso de Nabila Rifo. Sobre esta planificación que hicimos de grupo, la Corte Suprema rebaja condena al agresor de Nabila Rifo. Esta noticia encabezó todos los titulares, desatando la polémica. Por un lado, hubo una reacción del mundo político y social, que rápidamente expresó su indignación, la crítica más que dirigirse al razonamiento de la Corte Suprema. Va directamente a la desprotección de las mujeres y la impunidad para quienes ejercen violencia en contra del sexo femenino. Por otra parte, la discusión entre los penalistas se centró en la argumentación de la Corte Suprema para desestimar la concurrencia del dolo de matar. Según el punto de vista de los indignados o molestos, los candidatos más que nada de la presidencia de la República, entre ellos los abogados penalistas, defensores de los derechos de las mujeres, etc. Y asimismo el delito misógino más espeluznante que se ha conocido en la opinión pública habría encontrado en nuestro Tribunal Supremo un refugio machista condescendiente con la violencia de género. Opinión de algunos juristas que Gonzalo Medina, para que la calificación sí se ha acreditado el dolo directo, era el punto más conflictivo del fallo. Porque creo que hay buenos argumentos para los dos lados. Con todo esto estimo que el fallo era contradictorio, porque no pudo señalar las circunstancias de intensidad y además es una cuestión privativa de los jueces del Tribunal de Juicio Oral y acto seguido realizar también a través de consideraciones valorativas de las pruebas. Una calificación distinta de la cual puede ser intencionalidad. En este caso, María Elena Santibáñez, para quien el razonamiento de la Corte fue bastante rebuscado, explica ella, que él haya vuelto y pudiendo haber completado su acción de matarla, porque esa era la finalidad de él, lo que hace es sacarle los ojos. A mí me parece bastante extraño este razonamiento, porque en realidad si sigue haciendo daño y comete un delito que tiene una calificación jurídica diferente, que es de las lesiones graves, gravísimas. Opinó ella al respecto. Ahora bien, no obstante, su desacuerdo con el tribunal fue aclarar, dice, enseñar que lo que hace la Corte de un razonamiento jurídico, y en esto es importante el tema que se haya filtrado, que me parece grave también, ya que la ciudadanía comienza a formarse una opinión respecto a la pena sin conocer cuáles son los fundamentos jurídicos que llevan al máximo tribunal a esta sentencia. Por último, el abogado Lautaro Contreras manifestó que el fallo es discutible, en el sentido de que la considera que es la circunstancia de golpear a una persona en la cabeza con un trozo de concreto, causando rotura de la parte de la cara, del cráneo, no cuenta con una intención de matar. En cambio, el abogado Miguel Soto Piñeiro sí estuvo de acuerdo con el fallo y señaló que sí, Mauricio Ortega hubiera querido matar a Nabila por todo lo antes ya mencionado. Lo podía haber hecho en la primera acción y no había tenido ningún sentido de que volviera a arrancarle los ojos. Si él vuelve a arrancarle los ojos es porque sabe que no está muerta. O sea, la intención claramente del sujeto era matar a Nabila Rifo. El jurista Contreras hace un interesante comentario sobre el significado social y político del fallo.
al ser condenado por lesiones graves, gravísimas y por lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar. No hay pesquisa, ninguna impunidad. Esa es la pena que corresponde. La verdad es que los tribunales no están para satisfacer y relacionarse efectivamente de retorsión a la comunidad. El abogado en sí, Matías Balmaceda, fue de la misma opinión, señalando que la Sala Penal de la Corte Suprema hace un muy buen trabajo. Creo que los tribunales menores, frente a la presión mediática, son incapaces de resolver. En cambio, la Corte Suprema sí tiene la espalda para hacer las ecuaciones correctas, prescindiendo de las situaciones con contingencia mediática. La historia registra varios casos de juicios mediáticos y altamente controvertidos. En todos observamos dos características. La primera es el rol que juega la prensa. En algunos casos los jueces consiguen resistir a estos embates, pero no siempre lo logran. La segunda característica es que rara vez los casos se vuelven atractivos por una consideración puramente jurídica. En su mayoría se trata de casos con fuertes implicancias políticas, sociales, valóricas, raciales, y la sociedad proceda de su propia perspectiva. Nuestra compañera Scarlett va a terminar con la conclusión de este trabajo global. El análisis del caso Nabila Rifo desde el modelo Turing permite comprender la estructura argumentativa del debate jurídico y ético, generando en torno a la sentencia. La evidencia demuestra que, aunque el tribunal actuó conforme al principio de legalidad, la falta de un enfoque de género en la interpretación judicial generó una sensación de injusticia social. El caso impulsó reformas legislativas y reflexiones profundas sobre la forma en que el derecho debe proteger a las mujeres. En conclusión, este caso representa un punto de inflexión en la evolución del derecho penal chileno y en la conciencia ética y social sobre la violencia de género. Este caso nos demuestra que en Chile aún falta justicia con enfoque de género, es decir, tenemos que entender que la violencia contra la mujer tiene causas profundas y que necesita una respuesta adecuada y urgente. Andrés Dice que también encontramos que la decisión de la Corte de apelaciones de Coyhaique de conceder justamente la libertad condicional a Mauricio Ortega, a pesar del gravísimo ataque que dejó a Nabila Rifo, ¿no es cierto?, ciega y vulnerable, representa un momento de profunda tensión entre el imperio de la ley y la exigencia ética de justicia. Justamente puede argumentarse que se cumplió con los requisitos formales del beneficio penitenciario. Sin embargo, emocionalmente esa liberación deja mucha desconfianza en la mayoría colectiva de quienes creen que la violencia de género exige una respuesta de mayor contundencia. Ahora, mientras el sistema penal habla de rehabilitación y conducta intachable, la víctima sigue cargando con la irreversibilidad, pérdida de sus ojos, y la sociedad observa que el castigo simbólico parece permanecerse antes de que su vida vuelva a tener un sentido de reparación. Y esperamos que la justicia no sea solo formal, sino que también sea percibida como legítima, sea equitativa y consistente en el daño singular infligido sobre una mujer. Y estaría justamente del Estado proteger y evitar que vuelvan a producirse otros casos como el de Nabila Rifo.